Noche de misterio. Noche de misterio. En Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Noche de misterio en Olímpica Estéreo 105.9. Noche de misterio. Y vamos a saludar a nuestros invitados, a nuestros anfitriones de esta semana. Obviamente quienes son Isabel Goyeneche, Alex y por supuesto pues el padre Ángelus, que nos acompañan y como siempre invitados. Isabel, bienvenida de nuevo. Romeo, sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Olímpica. Sí, esta semanita vamos a estar muy junticos, 4 días seguidos pegaditos, hablando de todo este tema bastante interesante. Desde la postura, hoy vamos a hablar un tema súper chévere, que es la postura de diferentes corrientes o religiones y cómo se ve el movimiento, la energía o desde qué concepto se tiene la parte del Halloween o cómo se mueve la parte del Halloween, si se cree o no en las diferentes religiones. Entonces hoy tenemos varias corrientes para hacer este discernimiento. Ok, listo. Alex, buenas noches. Como siempre, hermano, bienvenido. Romeo, muy buenas noches. Gracias a ti nuevamente por esta invitación a la celebración de Halloween de todas estas noches en Olímpica Estéreo. Bueno, el padre Ángelus, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches, Romeo, a todos los compañeros de sala y a todas las personas que están acompañándonos desde sus casas aquí, dispuestos a compartir y aportar y también disfrutar de lo que hacemos. Ayer tuvimos una conversación bastante extensa, obviamente, y hablamos de temas demoníacos y lo demás, pero esta vez es la postura de las religiones en lo que tiene que ver con el tema del Halloween, obviamente. Hoy ya estamos a 29, a 2 días estaremos en Halloween, el próximo jueves, y tendremos la noche de Halloween. Me imagino que un programa muy especial, ¿no? Sí, Romeo. Hoy queremos como hablar un poquito más amplio desde diferentes vertientes o corrientes espirituales. Recordemos que acá pues se maneja como a nivel internacional el 31. Pero hay países que este movimiento energético se hace de 4 o 5 días, como lo hablábamos ayer, como en el caso de México, se celebra desde el 27 hasta el 2 de noviembre y que cada día como que se le da una importancia o un trabajo a cierta conexión con ciertos espíritus. Por ejemplo, para ellos el 27 es el Día de las Mascotas. Ellos tienen que también las mascotas tienen su alma y vienen y hacen conexión con nosotros. Entonces se trabaja especialmente el 27 de octubre para el Día de las Mascotas y la conexión con las mascotas fallecidas. El 28, que fue ayer, son la conexión con todas las personas que fallecieron por accidentes, Romeo. Entonces todas las personas que fallecieron o muertes trágicas. Alex. Se le da esa fuerza a esa conexión. No, mi concepto es diferente, pero igual es respetable la información que está brindando Isabel. Eso lo trabajan en México. Sí, pero por ejemplo, el 27 es un día moderno porque tradicionalmente en México esto no existía. Esto hasta ahora lo están sacando y hasta ahora están intentando imponer que el día 27 se celebre el tema de las mascotas por toda la modernidad que hay respecto a ese respeto y porque se le está dando como esa importancia a que las mascotas, si tienen algún tipo de sentimiento, si nos muestran ese aprecio o ese cariño a nosotros los seres humanos, se supondría que deberían de tener un espíritu o un alma. Entonces hasta ahora es una celebración muy moderna que se le está brindando, pero digamos que mi concepto es diferente respecto al fallecimiento de las personas por accidente. Según lo que yo tengo entendido en México, esta celebración ya se viene dando aproximadamente entre el 29 y el 30, no el 28, pero si tú tienes esa información, es válido también. Para el 29 normalmente ellos le dan el enfoque a los que fallecieron ahogados. Y el 30 a todos los difuntos que supuestamente son NNs o los olvidados. Y ya el 31, sí, todos nuestros ancestros o todos los seres familiares o fallecidos familiares. Y el 1, el Día de los Muertos. El 2, el Día de los Santos. Así es como actualmente lo están celebrando y por eso en México le dan como toda una semana a toda esta celebración que para nosotros se concentra en el 31, que es el Halloween.
Venga, o sea, estos temas me gustan obviamente porque este tipo de controversias también me gustan. Pero referente a lo que hablabas de México, en Madagascar, por ejemplo. En Madagascar sacan a los muertos de sus tumbas, los visten y hacen la celebración del 31, obviamente. ¿Y esto a qué se debe? Esto, por ejemplo, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué uno dice, qué locos, parce? O sea, qué heavy esto. O sea, uno sacar a un muerto, desenterrarlo, hacer una exhumación para celebrar con él el Halloween. O sea, y cada año pasa casi siempre lo mismo. Ok, bueno, hay que tener en cuenta las tradiciones ancestrales. Ajá. Esto que tú comentas sucede y en Indonesia también, pero es más extremo todavía. Okay. No es solo el Día de Muertos. Cuando fallece un familiar muy querido, sí, ellos conservan el cadáver. No puede ser. Por el tiempo que consideren necesario mientras hacen su duelo. O sea que el cadáver puede estar oliendo a picho y... En la casa. Sí. En la casa. Y entonces lo bañan, lo cambian, lo cuidan. O sea, es una forma dentro de su cultura ancestral de reparar por las cosas que quedaron pendientes, por el resentimiento, por el dolor. Y de esa manera al cuidarlo, y pueden ser años ahí, ¿sí? Y tú ves cadáveres resecos, con su ropa limpia, les ponen comidita en honor a ellos, a lo que les gustaba. Entonces no es solo el Día de Muertos, sino es mientras resuelven sus duelos. Y tienen una particularidad. Nosotros tenemos la costumbre muy occidental de acaparar riquezas y dinero como para vivir bien, ¿no? Sí. Ellos hacen un ahorro y entre más abundante sea, para que el día que se va a celebrar tu entierro sea, pero con todos los fierros, hermano. Como el matrimonio. No diga. Sí, con todo, o sea, te entierran con todos los honores, o sea, la tremenda celebración con alegría de agradecer tu vida, estar en paz contigo y sepultarte en las mejores condiciones. Y son culturas diferentes a la nuestra que lo celebran de esa manera. Ok. ¿Ves? Antes de... Alex, por favor. Es bastante controversial con la evolución espiritual, ¿no? Ajá. Porque el concepto de la evolución espiritual es que la materia es materia y ya, y que tú no te vas o no debes de apegarte precisamente absolutamente a nada de lo que está en este plano, porque vas a quedar amarrado o atado. E incluso cuando hay ese tipo de sentimientos de los familiares que... Imagínate, si van a tener tu cadáver, así sean 3 días, 1 mes, 2 meses o años, como lo dice el padre, sí, es porque todo el tiempo lo están recordando, lo bañan, lo alimentan o intentan alimentarlo. Bueno, y para mí ese concepto es, de una u otra forma, amarrar a ese espíritu a estar todavía en el plano etérico o astral, y no dejarlo trascender como debe ser. Son filosofías diferentes, pero para mí va en contra de lo que reconocemos en el ámbito parapsicológico y espiritual como la evolución de ese espíritu y de esa energía. Porque mira que en México lo hacen, pero el 31, que es el día de los familiares, los espíritus familiares o nuestros ancestros, y se hace la ofrenda floral que decoran los cementerios, pues los campos santos, espectacularmente con flores, les llevan la mejor comida que a ellos les gustaba, el licor, el mejor licor, cenan con ellos toda la noche, están en el cementerio, los sacan sus muertos, igual los visten, los arreglan, les ponen el super ajuar, los ponen a estrenar, se alimentan allá y les dan el mejor alimento y están con ellos toda la noche. No, qué vaina, papi, yo no sería capaz de sacar un muerto, pues. Presentemos a la otra invitada que tenemos, Alex, por favor. Bueno, Romeo, hoy tú obviamente ya presentaste a David. Bueno, nos acompaña en esta noche de Olímpica Jennifer, quien pertenece a la descendencia y a una familia judía. Ok. Por lo tanto, pues le dije que si nos acompañaba en esta locura para que nos ayudara y nos brindara como la información respecto a ese concepto que se tiene de estas fechas,
del tradicional Halloween y de todo este movimiento energético que hay durante este tiempo bajo el concepto judío y de pronto darnos una perspectiva diferente a lo que nosotros en el común tenemos, ¿no? Ok. O sea, que lee la Torá. No. O sea, yo... ¿Ah? No puedo. No puede, ¿solamente los hombres? Solamente los hombres. Solamente los hombres. Vea pues. Vea, esos son conceptos que uno no conoce, papi. Así es. Uno cree que porque es judío, entonces lee la Torá. Sí, ¿entiende? O el Torá. La Torá, ¿viste? Bueno, Jennifer, bienvenida entonces a Olímpica Estéreo. Muchas gracias. Pues bueno, la idea es hoy darles como una idea diferente de lo que comúnmente se ve. Yo escuchándolos y las diferentes maneras y culturas, pues realmente para los judíos es muy importante que sus muertos al ya no estar acá sean lo más pronto enterrados, ¿sí? Okay. No es como bien visto que saques el muerto, lo acompañes o todos lloren en su entierro o ese tipo de cosas, porque se supone que vas a una mejor vida. Vas a cumplir algo que es positivo, ¿sí? Entonces es muy rápido que si mueres te entierran, está totalmente prohibido la cremación, no es concebido la cremación, okay, porque dentro de las leyes es muy importante tener en cuenta que el cuerpo es algo importante, es el instrumento que yo creo que en esta mesa todos pensamos lo mismo, es el alma que nos dieron, es lo que venimos a vivir, es el instrumento, el carro, lo que nos hace ser. Okay. Y llegar y cremarlo, pues ¿en qué vehículo te vas a montar luego? Ok, listo, ¿sí? Entiendo. Entonces es diferente. Sí, o sea, la percepción es muy buena y además que es bastante lógica. Y la analogía está muy bien, o sea, el cuerpo de nosotros es un carro, el alma es el piloto que conduce obviamente a eso es lo que te quieres referir, ¿cierto? Sí. Ok, o sea, me parece una analogía bastante... aunque Alex siempre va pero no puedo hacer caras. ¿Ya qué vas a decir? No, porque a mí me encantan los puntos controversiales de Alex, porque de verdad. No, pues, obviamente cada concepto religioso, filosófico y espiritual es totalmente respetable, pero mi concepto está en que tu espíritu, tu alma ya no está allí en la materia, por lo tanto, o por ende, te entierren o te cremen, ya no tiene una mayor influencia en tu evolución espiritual, porque precisamente, claro, fue tu vehículo, fue tu carro, sí, pero como cualquier vehículo o carro ya se averió y se dañó y hay que mandarlo para los patios y en los patios lo destruyen. Y si se pueden vender las partes, las venden, y eso sucede en el mundo. Sí, total. Hay que renovar el modelo. Entonces... ¿Y si no ha salido tu alma de allí? Si no ha salido tu alma, tu materia todavía debe de estar... Concepto. Para cada concepto o filosofía religiosa, ¿cuánto tiempo dura el alma en hacer o trascender o salir efectivamente del cuerpo físico? Porque mira que la religión católica, por eso se habla del novenario y de hacer esta novena, y se considera que aparentemente esos 9 días es lo que el alma, el espíritu tienen para despedirse o para desprenderse de esta materia, ¿no? Entonces eso también sería otro concepto. ¿Desde qué perspectiva? Y es totalmente cierto, porque en las investigaciones en los cementerios uno ve los cuerpos que están recién enterrados y tú ves la perspectiva normal y puedes ver cómo en esas tumbas de los recién enterrados se ve la neblina, el frío, el hielo más alto. En la parte científica podrían decir que es porque hasta ahora está empezando a descomponerse el cuerpo, pero en la parte parapsicológica se argumenta que es precisamente como ese residuo del alma que hasta ahora está desprendiendo de la materia. Entonces sí podría ser viable. Pero yo quiero aquí meterme como a racionalizar esto un poquito, porque a ver, ustedes lo estudian, digamos de una manera mucho más profunda de lo que muchos lo hacemos. Digamos, yo aquí estoy un poquito del lado que hay muchas cosas que para nosotros es muy difícil estudiar, digamos, desde la ciencia, porque no lo podemos medir, ¿no? O sea, a falta de un método científico que nos ayude con esto. Sí hay, digamos, otros métodos que nos pueden llevar a conclusiones muy buenas, pero pues ustedes, pues en años de investigación,
pues ya han visto esto, ya han visto otras investigaciones que ya han podido hacerse a esto. O sea, ¿ustedes cómo pensarían? Primero, que podemos saberlo, o sea, ¿qué tipo de certeza, si se puede, podríamos tener del momento en el que haya una separación, si es que tal cosa existe? Venga, la dejamos ahí. Claro, o sea, déjala ahí. Ustedes van pensando en la respuesta. Y que nuestros oyentes también participen. Sí, ¿Qué creen de todo lo que estamos hablando? Sí, ¿qué creen de ¿Cuál concepto les vibra, les resuena? Ajá. ¿Qué piensan? Si creen en cuál de la perspectiva que estamos dando, participen. Sí, a través del WhatsApp 320-650-1059. En un par de canciones venimos y ustedes nos van a contar, y por supuesto venimos a resolver estas inquietudes. Bueno, a esta hora continuamos, obviamente, para ponerlos en contexto a nuestros oyentes de Olímpica Estéreo, a la pregunta que hacía nuestro amigo David, obviamente, para que le recordemos a nuestros oyentes, y obviamente para que nuestros panelistas o nuestros invitados la puedan responder. Bueno, pues es que estábamos hablando de las concepciones que tienen distintas pues escuelas y religiones sobre la separación, ¿no? Sobre la separación al momento de morir. Entonces, pues yo creo que los que nos están escuchando sabrán pues del enorme trabajo que han hecho aquí nuestros panelistas en la investigación paranormal. Y pues investigación me refiero pues con todo, ¿no? O sea, con todas las bases científicas, y me parece que eso le da un peso tremendo. De hecho, ahorita justamente por fuera ahí de micrófonos estábamos hablando de eso, y mi pregunta era esa. Entonces, si digamos tenemos esas concepciones que nos decían, bueno, pueden ser 9 días, pueden ser 26 días, no lo sé, pero pues también hoy en día tenemos un poco más de herramientas para medirlo. De pronto podemos como mirar qué ya se ha hecho, y pues aquí ustedes lo han hecho y han estudiado muchísimos esos temas. Entonces me encantaría saber eso, o sea, qué tanto lo podemos medir, cómo lo podemos medir, si es posible, y como qué resultados ha habido, qué conclusiones ha llegado. Bien. Dentro de lo que compartíamos ahora fuera de micrófonos, yo hacía referencia a una autora, para que pues quienes quieran la busquen por internet. Se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella era una enfermera que vivió una serie de experiencias durante muchos años con pacientes terminales de cáncer en cuidados paliativos. Ajá. Y primero detectó 5 cosas que normalmente las personas que están en ese momento de muerte, de convalecencia, de agonía, se lamentaban, ¿no? Cosas que no hicieron, cosas en que sienten que perdieron el tiempo por agradar, para pertenecer, y etcétera. Entonces, su primer libro se centró en ese tema de las cosas de las que las personas al morir se arrepienten. Luego tuvo experiencias con personas que tuvieron muerte clínica, dictaminada Ajá. científicamente, que lo hablábamos también de que hoy en día tenemos equipos tecnológicos que permiten mirar cómo la persona que muere cada sistema se va como apagando, ¿no? Ajá. Entonces, primero como la respiración, luego viene todo el sistema, la parte bioeléctrica del cuerpo, y finalmente el cerebro es el último órgano que agota la energía residual que queda hasta que no se detectan ondas cerebrales, y que en ese momento se determina que la persona está clínicamente muerta, usando los aparatos científicos que tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces llegaba ella en el segundo libro, habla de personas que incluso las llevaban a lo que llamamos hoy en día la morgue, en los hospitales, y personas que se despertaban a las 3 horas. Entonces imagínense el susto para la gente que estaba ahí, que se le despierta uno de los que ya dijeron que está muerto, porque sus ondas cerebrales se reactivaban, volvían a respirar, los órganos, o sea, revivían. Uh-huh. Y entonces ella, aprovechando que pues estaba en este espacio de poder acompañar a las personas en convalecencia, también empezó a entrevistar a estas personas que regresaban de la muerte con sus historias. Okay. Y ahí entonces entra un poco este tema de cuánto tiempo, pues cada tradición tiene unas celebraciones alrededor de la muerte.
Y les compartía particularmente en el hinduismo y el budismo, según la tradición, ellos hablan de 49 días para la trascendencia del alma. Ajá. Pero eso tiene un fundamento numerológico que son ciclos de 7 años o septenios, lo llaman ellos, y esos septenios van de acuerdo a los ciclos con el linaje femenino, o sea, con el linaje materno. Ajá. Entonces, cada 7 años, dicen ellos que evolucionamos en aspectos de madurez en nuestro ciclo vital. Ajá. Pero esos ciclos de madurez en el aspecto vital, al momento de morir, se condensan en esos 49 días que normalmente la tradición hinduista o budista conserva. Entonces, durante esos 49 días están repartidos en ciclos de 7 días en que honran la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez, la madurez temprana y así sucesivamente hasta completar los 49 días. Cada etapa de desarrollo de esa persona. Y los honran con flores, alimentos, o sea, con muchas, y lo comparten alrededor de la persona, lo consumen. Y a los 49 días entonces ya consideran que han ayudado a la persona a evolucionar kármicamente, para que su alma trascienda en paz a lo que ellos llaman el nirvana, que es el paraíso para nosotros. Entonces, eso dentro de la práctica budista. Y dependiendo la tradición, entonces el ritual de entierro es diferente. Entonces a unos los inmolan, es decir, los queman en el fuego. Ajá. A otros los entierran, los depositan en la tierra, de acuerdo pues como a la mayor cultura a nivel mundial se hace en la tierra, depositar los restos en la tierra. Y hay otra tradición que lleva el cadáver a una montaña donde son las aves de carroña las que se hacen cargo del cuerpo. Y luego ya con el tiempo recogen el esqueleto y lo que depositan en la tierra solamente es el esqueleto. Ajá. Después de que las aves lo han consumido todo. Sí. Entonces, eso dentro de la tradición budista. Sí. Sí. En la tradición cristiana, nosotros guardamos lo que se llama el novenario, los 9 días. Pero ese novenario, fíjense que está conectado con los 9 meses de gestación. Sí. Entonces, esos 9 días que nosotros celebramos en la tradición cristiana y católica, es una gestación simbólica para la eternidad. Okay. Entonces se ora por el alma de nuestro familiar, se le honra y se pide, como decimos en la funeraria, en el ritual tradicional, almas santas, almas pacientes, rueguen por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que estén en la gloria de Dios. Okay. Entonces ahí son como transliteraciones de diferentes culturas donde se conservan estos ritos. Ok, listo. Ya venimos con más oyentes Olímpica Estéreo. Aquí está a las 9 de la noche, 2 minutos, 9:02. 9:13, a esta hora continuamos en esta noche olímpica y los acompañamos para que ustedes pues sigan disfrutando de la programación de Olímpica Estéreo a las 9:13 minutos y por supuesto para que sigamos con invitados especiales a esta hora. 9:13 en Olímpica y por supuesto en esta noche de misterio con Olímpica Estéreo 105.9 y seguimos hablando de este tema que nos parece tan interesante, ¿no? Acerca de obviamente el tema de las religiones y cómo se manifiestan en este tema del Halloween, ¿no? Ahorita escuchamos al padre Ángel y pues bueno, yo pensaba, para nosotros no es como tan fácil el decir 9 días le ayuda a subir, ¿qué va a pasar? Sino que existe algo que se llama el Shiva. Y son los 7 días en el que su familia, su comunidad oran por, ¿sí?, que vaya a un lugar mejor. Pero ¿por qué no se crema? Y por lo que los decía lo del vehículo. Es que se cree que para abandonar tu cuerpo pasa un año, ¿sí? En ese año tú puedes ir, volverte a meter a tu cuerpo, reflexionar. Es como cuando tú vas a hablar con el papá, tú no vas así como, vengo a contarle que hice esto. No, tú primero piensas cómo le vas a ir a contar la historia. Tú si vas a llegar a Dios, no vas a llegar a decirle, bueno, me morí, no hice nada, dañé mi vida, acá estoy. No, se cree que reflexionas durante esos 12 meses y luego subes, ¿sí?
Por lo mismo no se crema el cuerpo, no es acostumbrado a poner flores. En los cementerios judíos van a haber muchas piedras que se colocan y es porque la piedra permanece, ¿sí? La flor se marchita, muere, las flores las regalas en vida. De hecho, una opción muy viable es que cuando conoces a alguien, vas a conocer otra familia, sí, llevas flores. Okay. Porque es una representación más de vida que de muerte, ¿sí? Entonces es diferente, el Shiva son 7 días, oramos aparte, se come, porque todo esto es a favor de la comida, siempre se representa el amor con comida, y los 9 meses, los 9 días no son de dolor, ¿sí? Son como para ayudarle a trascender. Tampoco se cree de... Yo rezo por usted para que usted rece por mí. No, porque se reza es para que suba, llegue y dejarlo ir. No es algo para sostener y mantener. Jennifer, ¿sí? Precisamente quería hacer como una pregunta respecto a eso. Ustedes desde la parte judía tienen el concepto de comunicación con sus muertos en algún día puntual o durante todo ese año tienen la posibilidad de hacer ese contacto. Durante todo el año. Ok, o sea, durante todo el año pueden estar haciendo contacto con ellos y comunicarse con ellos. No tienen un día especial como nosotros lo hablábamos aquí, el 31, de que es el Día de los Muertos, que se traen a sus ancestros y se habla con ellos. Se celebra su cumpleaños, sí, se recuerda, se intenciona, se conmemora el día de su muerte, pero como algo bonito, sí, como una reunión familiar, comida, pero no de esa manera. O sea, no como que el 31 me va a sentar a hablar con él, no. ¿Y cuál es la diferencia después de ese año? Porque eso yo entiendo, digamos, bueno, también desde mi perspectiva aquí que viene más como de lo filosófico que de lo religioso, mucho como lo que entendemos la muerte es más como nuestra relación con la muerte, más que la relación del muerto con nosotros, ¿sí? Entonces, lo que tú misma decías, las piedras, ¿qué es lo que significa? Eso significa para nosotros, digamos, tal vez la persona que ya falleció, pues tiene como otras cosas en que pensar, pero pues digamos a nosotros nos recuerda ese tipo de cosas, ¿no? Esa simbología es más como para nosotros, pero digamos entiendo, me parece fascinante porque la verdad no conocía esto. Este es el proceso durante el año y en ese proceso celebraste el cumpleaños, en ese proceso recordaste todo esto. ¿Qué pasa después de ese año? 5 o sea, ¿cómo años es el más adiós? se mantiene una fotografía de la persona. Okay. En la que en el cumpleaños y en el día en el que falleció se pone su vela, ¿sí? Después de 5 años se retira la fotografía, ya no se tiene ahí en casa o se tiene en otro lado, ¿sí? No se tiene como un altar establecido y se supone que ya trascendió, ¿sí? Ya de tu parte como su familia diste todo para que él llegara y él ya dio todo lo que pudo ser hasta donde tuvo que llegar. ¿Por qué? Porque también se hace para que la persona viva el duelo, ¿sí? En psicología, y pues el padre Ángel también lo sabe, tenemos un ciclo de lo que es el duelo, pero creo que cada ser humano lo lleva diferente y en tiempos diferentes. Entonces lo que intenta hacer aquí es dar el lapso más grande posible para que la persona pueda abandonar ese dolor de la persona que se fue. Y se dan esos 5 años, se tiene el altar por 5 años y de ahí ya se supone que nos desprendemos de ese dolor. Eso es lo que pasa durante ese tiempo. Y digamos otra vez volviendo como el lado más teológico, ¿hay posibilidad de fallo? O sea, ¿es posible que después de ese año, de esos 5 años, la persona no trascienda o algo así? Porque también lo vimos como ahorita en lo que nos comentaban, que hay otras posturas religiosas en las que pues de pronto no se va o se queda, no sé. ¿Desde el judaísmo funciona así o sí va a trascender? Sí o sí va a trascender en algún momento, sí, pero puede ser que no era su momento de irse. Puede ser que murió en la forma que no era y va a quedar como en una sala de espera, lo que llamarían los católicos el limbo. Ajá. Sí, o el purgatorio. Ok. Y se queda como en esa sala de espera, como diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo necesito? Es mi turno para poder llegar a, ¿sí? Eso es lo que queda ahí, como en esa sala de espera, pero no es una sala de espera fea, sino que es una sala de espera donde está acompañado, se supone que le están ayudando a hacer la transición, que sería lo similar al purgatorio. Es que hay una tradición católica
el término original de la palabra no era purgatorio, era purificatorio. Ok. Entonces, esta palabra surge con la Santa Inquisición, porque era como purgar. Pero ese purgar era tortura, dolor, ¿sí? Sí. Como esa parte. Y en la purificación, que es un ritual que tampoco, es decir, el origen como tal no es de origen católico. Ajá. Los ritos de purificación se practican ancestralmente desde las culturas ancestrales. Okay. Cada religión en su desarrollo pues ha adquirido unos rituales particulares, ya sea con los elementos, el agua, el fuego, el humo también, el viento. O sea, hay unos rituales de purificación con las hierbas, los baños, todo este tema. Sí. Desde las diferentes culturas se han adoptado formas distintas de hacer rituales de purificación. En el catolicismo han evolucionado incluso hasta lo que llamamos nosotros hoy en día las peregrinaciones, de ir a un sitio, de pagar una promesa y todo este tipo de cosas, son rituales de purificación, ¿sí? Entonces todo ello hace parte de una construcción sociocultural de mucho tiempo. Okay. Sí, ya de manera particular pues los budistas dicen, bueno, el incienso es más de allá, pero en la iglesia se maneja la mirra o el incienso litúrgico, okay. O sea, diferente tipo de aromas o de esencias. Los aceites consagrados que nosotros usamos, los óleos, el aceite se usa en otras culturas también, ¿ves? Entonces todo ello hace parte de cómo hemos ido construyendo nuestra cultura social a lo largo del tiempo y las diferentes manifestaciones en los rituales de muerte también, ¿no? Ok, vean pues. Bastante interesante. 9:23. Hoy en la Noche Olímpica. Noche de misterio. ¡Se metió! Hablando de la noche, 38 minutos, 9:38 a esta hora. Seguimos obviamente pues compartiendo con nuestros oyentes de esta noche y obviamente el tema de esta noche olímpica, y es el comportamiento, el pensamiento de las religiones de acuerdo a lo del Halloween, ¿verdad? Al Halloween precisamente como el Halloween o esta festividad también se trata de ese hilo tan delgado que hay entre la comunicación de los fallecidos o las personas fallecidas o los almas y espíritus trascendidos. Con este otro plano, pues estamos hablando del pensamiento sobre la muerte en cada una de las corrientes, de cómo se trata este tema de esta comunicación con muertos, cómo funciona en el judaísmo, cómo funcionan las religiones. Y me surge una pregunta, Romeo, y es para el padre. En las tradiciones indígenas nuestras, ¿existía también alguna celebración puntual como para lo que hoy en día nosotros asumimos como el Halloween? ¿Para ellos existía alguna fecha especial o cómo trabajaban también este tema? Bien, pues dentro de lo que compartimos ahora es que estas ceremonias o estas celebraciones tienen un sentido que, si nos damos cuenta, está asociado a los ciclos de la Tierra, es decir, a los ciclos de cada estación. Entonces, normalmente por este tiempo, entre septiembre y diciembre, está el otoño. O sea, la caída de las hojas de los árboles, como que los muertos. Sí. Y con base en ello era que las tradiciones ancestrales pues se sincronizaban con estos ciclos del planeta. Los solsticios. Los solsticios, los equinoccios, todo ello. Y eso dio origen posterior ya a las religiones. En el caso de la Iglesia Católica, nosotros Semana Santa la estamos celebrando en el solsticio de invierno. Es en la primavera. O sea, nosotros es el tema en la primavera, es que viene el tema de Semana Santa. Bienvenida a la primavera. Exacto. Pero hay una fiesta judía que da origen a ese momento, que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur. Sí, que es la fiesta de las cosechas. ¿Ok? Entonces ahí
inicia como el periodo que para nosotros es la Cuaresma, y en la Iglesia Católica inicia con la ceniza, el miércoles de ceniza, y a partir del miércoles de ceniza se cuentan 40 días hasta la Semana Santa. Sí, señor. Esos 40 días o esa Cuaresma es una emulación de los 40 años del tránsito del pueblo de Israel a la tierra prometida, que es lo que termina en lo que se llama en la fiesta judía de la Pascua. Pascua quiere decir paso de la esclavitud a la libertad. Entonces todo eso se sincronizó con la ancestralidad judía, porque nosotros no somos civilizados hace tanto tiempo. Antes de toda esta civilización israelita, estaban las 12 tribus de Israel, o sea, fuimos tribus. Andábamos nómadas, prendíamos fueguito, dormíamos en carpa. ¿Sí? Total. O sea, no somos tan elitistas como nos creemos ahora. También dormimos a la intemperie y caminábamos. Entonces, ese tipo de ceremonias fueron dando origen a estas fiestas o a estas conmemoraciones que hacemos, y entonces en esta etapa, en este tiempo de la tierra, del otoño, pues es cuando caen las hojas de los árboles y parece que los arbolitos se fueran a morir y esto, pero no, es también el recordar a nuestros muertos cuando los ponemos en la tierra. Y estamos recordando eso también. Entonces, normalmente, si nosotros miramos en diferentes culturas, que lo hablábamos ahora, indígenas, hindúes, budistas, en nuestra tradición también, las celebraciones alrededor de los muertos son por estas fechas, ¿sí? Ya con el tiempo, desde lo que lo que se llamarían como culturas paganas, pues también ellos tenían rituales. Entonces, el Halloween surge de un ritual que se llama el Samhain. El Samhain, sí. Y entonces, ya luego cuando nos consolidamos como sociedades civilizadas, ciudades, pues estas ceremonias se les da ya unas fechas más específicas. Que se volvieron generalizadas a nivel mundial, se globalizaron, ¿vale? Entonces cada tradición, de acuerdo a eso, pues celebra, y pues de acuerdo a la religión o a las creencias, hay algunas que no lo aprueban, porque de alguna manera también se tiene la connotación de que pareciera que estas fechas son como maléficas, como que traen llaman esos espíritus negativos y eso. Pero normalmente desde lo que sería el origen de esto, no está hablando de cosas maléficas. Eso ya tiene que ver más con nuestra aplicación humana a veces, de hacer cosas negativas que coinciden con las mismas fechas en un momento dado, ¿sí? Y que también ha tomado fuerza, ¿no? Y se le ha dado esa connotación de miedo, de temor, de que pueden pasar cosas malas. Entonces generamos unas creencias alrededor de eso que no eran el fundamento original de la celebración, porque era una forma de honrar la vida de nuestros muertos, que es lo que se honra en las tradiciones normalmente que les explicaba ahora. En México se ponen altares, pero resulta que a veces creemos que el altar es poner una mesa y llenarla ahí de cosas. No, o de flores, el altar tradicional tiene 7 niveles, son 7 pisos, como un ponquecito de 7 pisos, y cada nivel se va poniendo un día. Por eso son estos 7 días que se honra. Entonces se honra a los animalitos, se honra a los abuelos, se honra a los niños no nacidos, se honra, ¿sí? O sea, cada nivel del altar tiene una significación. Pero todo eso se ha perdido en el sincretismo que tenemos hoy en día. Entonces tú ves altares que está revuelto budismo, hinduismo con la tradición mexicana, con la tradición andina, que también aquí se celebra la tradición andina del Día de los Muertos. Y entonces ves es un altar ecléctico, revuelto de una cosa a otra, y no saben ni por qué ponemos lo que ponemos. ¿Sí? Una pregunta. O sea, como que esa globalización que tenemos hoy en día ha hecho es que esto se vuelva un salpicón ahí de cosas y no entendemos por qué las hacemos. El sentido. Se pierde el sentido original de estas ceremonias, de estas celebraciones, y se vuelve incluso algo muy, muy superficial, como que hay que celebrar y vamos, nos vemos, y no sabemos en el fondo que esto tiene una trascendencia espiritual mucho más profunda, de honrar la memoria de nuestros antepasados. Y en la tradición muisca que les contaba también,
se tiene la concepción de que mis abuelos viven en mí. Ajá. O sea, no hay como este conflicto con el hecho de que su espíritu esté conmigo y de que me acompaña donde yo estoy y que yo los puedo llevar con amor en mí y no hay problema. No es que tengo miedo de ser como él, de que cometo los mismos errores. No, qué honor que una parte de mi abuelo viva en mí y honraré su presencia con mi vida viviendo una vida honorable. ¿Sí? Es otra concepción. Sí. ¿Sí? Entonces, todo esto, fíjense que son diferentes visiones con las que podemos crecer y relacionarnos cada uno según nos sintamos, nos guste, nos sintamos bien y que nos lleve a una integración, como les decía anoche, de lo que es una ceremonia, ser uno con todos. Sí. Bueno, una pregunta. Tú ahorita hace un momentico mencionaste que claramente desde muchas, digamos, no sé, iglesias, religiones y demás, se ve como algo negativo, más lo que se hace que pues las razones. Eso lo entiendo perfectamente. Y además nos estás pues dando unas visiones muy abiertas de esto, está muy cool. Pero ahora mi pregunta es, tú eres sacerdote católico. Tú, desde tu perspectiva de sacerdote católico, lo verías, o sea, la celebración específica del Halloween en Colombia, ¿sí? O sea, en nuestro contexto actual, ¿tú lo ves como algo bueno o malo? O sea, lo digo porque pues yo también tuve como una crianza católica y pues normalmente no es la forma en la que lo veía. O sea, no sé si es algo como más institucional, por decirlo así, o pues sí, o sea, tú como sacerdote, ¿cómo lo verías? Bueno, yo crecí en una familia católica también, practicantes desde niños. Yo participé en la iglesia como acólito desde los 5 años. Pasé por todas las cargos que uno puede hacer, es monaguillo, sacristán, catequista, líder de pastoral juvenil, o sea, por todo lo que un laico puede hacer. Ajá. Pero en mi casa se celebraba Halloween. Yo tengo fotos mías disfrazado del Hombre Araña. Mi hermano también, o sea, digamos que no había como este tema de prejuicio sobre eso. Porque la Iglesia Católica casi no tiene prejuicio sobre eso, o sea. No, hoy en día hay grupos, hay sectores que sí, porque entonces de alguna manera hemos entrado un poco en un fundamentalismo de que estás invocando espíritus o que no te puedes poner tal cosa porque estás llamando energías que no sé qué. Y un niño no está pensando en eso. Para un niño ese día es divertirse, compartir, cantar, ¿sí? El adulto es el que generalmente le pone el prejuicio a esa situación. Entonces yo ahí siempre pongo un ejemplo muy básico y es que yo tengo un cuchillo en mi casa y puedo usarlo para preparar la comida o puedo salir a la calle a chuzar gente. El problema no es el cuchillo. Ajá. Es como yo lo use. El problema no es la celebración como tal, porque igual se dice que por estos días, sobre todo las personas que hacen rituales de magia negra o rituales satánicos o santería o estas cosas negativas, estos días son como de una mayor fuerza espiritual en eso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por el hecho de que yo salga a participar de determinados eventos, yo esté haciendo lo mismo, porque no es mi intención, no es mi propósito y no es donde yo estoy poniendo mi mente, ¿sí? Porque yo también disfrazaba a mis sobrinos y salía con ellos a pedir dulces y yo no estaba invocando ni al diablo ni a Satanás ni... ¿sí? Yo estaba saliendo con mis sobrinos a divertirme, claro, a pasar un momento rico con ellos y que estuvieran bien ese día y a cuidarlos, pero no estaba pensando en voy a invocar aquí para que asusten a todo el mundo. Y entonces también hay que mirar esa parte de yo a qué salgo, yo esto por qué lo hago y qué sentido tiene para mí hacerlo. Si es para enriquecer a mi familia y fortalecer esos vínculos y disfrutar un momento agradable, qué bueno. Pero si tu propósito ya de manera particular, estás haciendo brujería, hechicería y estás dando a los niños caramelos con no sé qué cosas por ahí, pues eso ya, pero bueno. Ok. Sí. 9:51 a esta hora, a las 9:51. Ya viene Carlos Panda para continuar con ustedes en esta noche olímpica.
la noche, 8 minutos, 8 minutos. Estamos conectados con Olímpica Estéreo en esta noche olímpica. En esta semana, una semana especial, una semana llena de muchas experiencias, yo creo, de mucho conocimiento. El que tenemos aquí con grandes invitados. Isa, ¿cómo vamos? Feliz noche. Hola, bandita, qué bueno tenerte otra vez por acá. Sí, ya estamos acá al frente del cañón. Eso está muy bien. Estamos hablando fuera de micrófono, bandita, sobre precisamente los días especiales que cada una de las corrientes o religiones se tiene para esta comunicación con los muertos, que nosotros la celebramos el 31 y le decimos Halloween, trayendo y haciendo un sincretismo con esta fiesta celta. Pero hablamos pues precisamente que para México ellos toman casi una semana. El 1 de noviembre, bueno, termina como el 1 de noviembre, pero arranca esta última semana. Pero arranca desde el 27 y le preguntábamos a la invitada precisamente que desde el judaísmo, si ellos tenían como un día especial para o que se pueda asimilar a lo que para nosotros es un Halloween, que es el disfrazarse y de tener esa conexión, y me gustaría que ella compartiera precisamente esa experiencia. Bueno, estábamos hablando del Purim. ¿Qué es el Purim? Para nosotros es una fiesta que se celebra en marzo, dura solamente un día, el 23 al 24 fue este año, en donde los niños o todos nos podemos disfrazar bajo un contexto, como decía el padre, no maligno, no que pase algo o vayas a hacer algo, sino que se cuenta la historia de Esther y de su primo que libra a los judíos de Hamón, que era esta persona que quería matar al pueblo judío y quería, por decirlo así, debajo de cuerda, acabar con todos. Entonces Esther se disfrazan todos y logran evitar que esto pase, y el rey pues manda a matar a esta persona. Entonces yo les contaba que cuando se cuenta la historia y nombran a esta persona, se hace ruido, ¿sí? Como en rechazo de. Se golpea, se chifla en rechazo de. Pero es más dado a una celebración donde compartes, donde las personas que no tengan, puedes tú ir y compartir, darle una máscara, un disfraz, se come, se comparte la comida, el alimento, pero no se va a lo que decíamos, a la posición de hacer daño, a la posición de que con qué intención hago. ¿Sí? Acá es la posición de compartir. Es un día más, aparte de las 12 fiestas que se tienen en el año, una de estas que es eso, compartir. Ir más allá, te puedes disfrazar de lo que quieras, como decíamos, no, pues no voy a ir a salir con cachitos y bueno, pues, y vengo acá, pero sí se va al disfrute, al goce en comunidad, que es lo que se vive en el Halloween. Que de alguna manera es como ese sincretismo con la fiesta celta, que era el festival de la cosecha, y precisamente la calabaza, que lo hablábamos, era ese contexto del compartir o dejar algo de comida en la entrada de la casa para compartir con los vecinos y con todas las personas. El contexto del hilo de la comunicación con los muertos, entonces en esa fiesta específica de ustedes desde el judaísmo no está esa fecha para hacer comunicación con muertos, sino en la otra parte del contexto del Halloween. Exacto. En el disfraz, en el compartir, en el recibir, más que en la comunicación con los muertos. Pero mira que esto de compartir comida me suena un montón, y es algo que creo que no habíamos tocado hoy. Y es que, bueno, regresando un poquito a lo que había dicho hace como 3 intervenciones, yo siento que mucho de esto es más nuestra relación con el hecho que pues el hecho, nuestra relación con la muerte que pues la muerte. Y esta idea de compartir comida pues es lo más lindo que hay. O sea, nosotros compartimos siempre comida con los que queremos en las celebraciones especiales, y de hecho incluso dentro de los estudios masónicos se habla mucho de cómo puede tratarse como uno de los rituales más antiguos que tenemos como especie. O sea, en cualquier parte del mundo siempre ha ocurrido esto. Y pues no había caído en cuenta, por eso lo decía, pero incluso en el Halloween se comparte comida. O sea, ahí existe, digamos, nuestra versión pues colombiana con los dulces. En otras, pues en México pues tienen como el pan de muerto, la ofrenda. La ofrenda porque es los alimentos que le gustaban a la persona que falleció. Exacto. Ajá, y es como esa relación, ¿no? Como decir... finalmente, y también pues yéndome de nuevo como un poquito más como el lado filosófico que religioso,
incluso es lo que nos decía como Platón y Cicerón, ¿no? O sea, también como la filosofar y todo esto es aprender a morir, y aprender a vivir es aprender a morir. Incluso ya yéndonos como a cosas un poquito como más herméticas en todo el sentido de la palabra, porque cuando lo miramos desde la alquimia, que es algo que dentro de muchas ramas de la masonería se estudia, la alquimia se entiende más como también una escuela filosófica, más que una escuela protocientífica. Y para la alquimia existe esta idea que la transformación de algo, ya vamos a volver a que es un algo, ocurre pues según su método por 3 fases, ¿no? Que es el nigredo, el albedo y el ruedo. Por eso pues los colores, digamos, de la alquimia serían el negro, el blanco y el rojo. Y de hecho el negro, que es el inicio, es la muerte, es la putrefacción. Ahora, ¿qué es lo que se transforma? Digamos, siempre se nos ha enseñado que era los metales, era pasar de un cobre al oro, esto, pero realmente el proceso alquímico se aplica para cualquier cosa. Y dentro de los mismos laboratorios de la alquimia, pues más renacentista, que es, digamos, donde sale como estas ideas, también tenían espacios para filosofar. Y dentro de esta reflexión filosófica, lo que se llegaba era que incluso tus propias sensaciones, pensamientos, recuerdos, cualquier cosa, es susceptible a este proceso de perfeccionamiento. Pero ¿qué es lo importante? Que el proceso no termina con la muerte, el proceso inicia con la muerte. ¿Sí? O sea, solamente es, primero se muere, luego se purifica y luego se transforma a través del fuego, y luego se repite y se repite y se repite las veces que haga falta, hasta que este material imperfecto se convierta pues en el oro de los filósofos, en la perfección. Pues sí, es que a eso podemos aspirar. Entonces pues digamos también todas estas cosas como que me resonaron un montón, ¿no? O sea, como lo de compartir la comida y como nosotros entendemos como esta muerte más como nos damos, aunque sea un día al año, para verla más como un proceso y no como un final, y eso me parece hermoso. Y hay encuentro una coincidencia, una resonancia con la celebración en Japón, en la tradición, se llama el Segaki, la fiesta de alimentar a los fantasmas hambrientos, lo llaman ellos, eso quiere decir Segaki. Y entonces los fantasmas hambrientos se llaman Gakis, y son 12 que ellos mencionan, esos 12 fantasmas, que es el egoísmo, la arrogancia, la presunción, la hipocresía, la codicia, la lujuria, la intolerancia, la ira, la mentira, el engaño, los chismes y las calumnias. Entonces ellos normalmente coinciden con estas fechas nuestras del 31 y disponen alimentos, postres, dulces para que los fantasmas se coman eso y no nos coman a nosotros con esas emociones o actitudes negativas. Entonces es como una forma de decir, les servimos, los atendemos, los recibimos bien, los honramos, pero no nos coman a nosotros con eso. Pero esa celebración ¿se hace desde una parte religiosa o es...? De la tradición, dentro de las diferentes tradiciones budistas e hinduistas que existen. Miren. Porque es igual que nosotros hablar un poco acá en el caso católico sería un poco de las comunidades religiosas, ¿no? Uh-huh. Sí, de los carmelitas, los dominicos, los franciscanos, o sea, cada uno tiene unas prácticas diferentes dependiendo de la comunidad a la que pertenezca, ¿sí? Entonces en el budismo también existen una gran cantidad de enfoques y de tradiciones que celebran de acuerdo a estas costumbres. De pronto dentro de lo que ustedes hablan, ¿cuál es la religión? Es que se puede tomar como religión, secta, dependiendo el modo de ver de cada persona, que tiene una celebración como que más causa escozor en la gente. Pues una muy fuerte que en estos días es en México también, porque ellos le rinden culto a la Santa Muerte. Sí. ¿Ok? Entonces obviamente ahí en el tema sincrético, pues lo mismo, hay personas que la veneran desde una postura... Tal cual una Virgen de Guadalupe. Exacto. Uh-huh. Pero asimismo hay personas que la veneran desde el ocultismo y lo oscuro y lo negativo, ¿sí? Entonces el problema no es este esqueleto como lo tenemos nosotros, que tampoco conocen el origen de eso.
Y resulta que el origen de esa visión de la muerte con ese hábito religioso que usa, y la calavera y el manto y la hoz, resulta que hacia 1600, ¿qué año fue? Bueno, en los años 1600, como dice por ahí una canción, ya rollo. Hubo una época oscura para la iglesia en que los Borgia, que eran los franceses, atacaron el Vaticano y al Papa le tocó esconderse un tiempo y salir, y muchos monasterios, abadías, les tocó a los religiosos irse. Pero hubo un monasterio donde un religioso se resistió a irse, y entonces quienes invadieron ese monasterio lo encerraron en una mazmorra, y él quedó allá solo. Y con el tiempo al hombre, cuando el Vaticano volvió a recuperarse y recuperar los monasterios y esto, pues ya habían pasado unos buenos años, y encontraron a este hombre en la mazmorra, así de pie, apoyado en una hoz, y encontraron, ya fue el esqueleto ahí parado, y de ahí es que tenemos nosotros este icono de la muerte. ¿Pero eso dónde fue? ¿En qué? En Europa. No recuerdo, voy a buscarlo ahorita y les doy el dato exacto. O sea, que la Santa Muerte no es mexicana. Pues es mexicano en el sentido de que allá se le empezó a rendir el culto. Pero se utilizó la imagen de este monje. O sea, él fue un monje. O sea, esa imagen que nosotros tenemos de la muerte, del esqueleto y todo eso, es este monje que encontraron en la mazmorra en esa posición, parado, recargado como hacia la pared y esto, pero de pie y con la hoz en la mano, porque eso era lo que estaba ahí. O sea, entonces la acepción que hacen es que a él le dijeron, bueno, cuando se quiera morir, ahí le dejamos eso para que se degolle, o para que se muera. Usted mismo se cortará la cabeza, usted verá. Pero lo encontraron fue el esqueleto recargado en la pared y con la hoz, con el arma en la mano. Murió esperando. Murió de pie. O sea, murió en su ley, ¿sí? Entonces, ese es el icono que nosotros tenemos de la muerte. En México, pues, lo que hicieron fue tomar esta imagen, y por eso ellos celebran también, incluyen lo que nosotros llamamos las catrinas, las calaveritas risueñas. Sí, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la Santa Muerte, lo que pasa es que, según he leído, la Santa Muerte también se fue como por el lado torcido, entre comillas. Por eso, precisamente. Que es venerada por los narcos, es venerada por las pandillas de México, el cartel de Sinaloa, el de Tijuana. Entonces, ahí es donde también se le ve como la parte de maldad, tal vez, que quieren ponerle a ese toque. Claro, así como hay unos que creen en ella como un santo sanador, protector. Hay otros que lo ven como un santo alcahueta. Exacto, pero entonces ya no es ella. Esa es la acepción que yo como humano le doy a ese ícono. Y aparte también porque entendemos que la muerte está en el medio, entre lo que es la vida y la muerte, o sea, en lo que es el más allá y el más acá, y es la que puede hacer esa comunicación entre lo que queremos. Entonces yo creo que es lo que hablábamos ahora, cada uno le da el significado que quiera darle y la intención con la que quiera venerarla, o en este caso estar pidiéndole. Bueno, oiga, es interesante, y cada creencia, cada punto de vista es valedero, dependiendo, es que cada uno cree en lo que quiere creer. Claro, y mira, y hablando de tradiciones y de culturas, pues hablábamos hace rato también, yo creo que Escozor a nosotros como occidentales nos causa pues esta tradición que hablábamos en Indonesia, de tener a los muertos en su casa, hasta momificados, y mantenerlos allí como si todavía estuvieran presentes en cuerpo y en alma, o sea, vistiéndolos, llevándoles comida y todo, eso causa escozor. O sea, para nosotros no es nada fácil tener algún tipo de acercamiento. De hecho, cuando el cuerpo ya empieza a descomponerse, pues uno va, cuando va a una funeraria, cuando uno va a visitar un cementerio y ya tiene ese olor, pues ya para nosotros como que genera ese escozor y esa... Entonces es muy complicado poder entender cómo para ellos resulta de una manera totalmente natural tener
los cuerpos de sus seres fallecidos, familiares en sus casas y tener esa conexión totalmente normal. Incluso por antes, tiempos, por años, antes acá también lo hacían, ¿no? Se tenían como la velación se hacía en las casas. Se hacía en las casas. Y ya lo cambiaron por un tema, creo que de salubridad, si no estoy mal, fue lo que cambiaron. 10:24 minutos, estamos en una noche interesante con nuestros invitados en esta noche olímpica de misterio especial de Halloween. 10 de la noche, 36 minutos, 10:36, previo al Halloween. En Olímpica Estéreo estamos hablando un poco de todo. Ayer estábamos hablando de la maldad en el mundo, como de dónde surgía la maldad, que era Satanás, Lucifer, el demonio, como lo quisiéramos tomar. Hoy estamos hablando un poco de la forma en que empiezan a celebrar y de las creencias que tienen cada uno de los diferentes cultos religiosos, puede ser. Isa. Sí, señor. Estamos hablando de esa comunicación con este otro plano, con nuestros seres fallecidos, cómo la ve cada una de las culturas. Y si esta celebración del Halloween, lo que para nosotros aquí trajimos como esa celebración del Día de los Muertos y de esta comunicación y de la forma como los veneramos o los altares que le hacemos, si es de alguna manera muy relacionada en cómo se maneja o cómo se hace en otras culturas o en otros direccionamientos espirituales. Por ejemplo, quería preguntarle a David en la masonería, ¿sí existe un día especial o no hay ninguna especificación? ¿Qué importancia le dan al Halloween? Bueno, pues la masonería intenta tener como un carácter muy universal, por decirlo así. Entonces, lo primero es que al no tener un componente dogmático y no tener como algún tipo de relación como, pues no sé, como religiosa, hay muchas celebraciones que pues no ocurren. Más las celebraciones más que todo están relacionadas con los momentos pues naturales, ¿sí? Los equinoccios, los solsticios. Y aún así, pues sí, ya, pues en lo que a mí de hecho me encanta y pues he sido conferencista mucho tiempo, que es más como la historia de la masonería, si lo arrastramos muy hacia atrás no era tan así. Muchas de esas celebraciones han sido un poco más modernas. Digamos que referente al Halloween en sí mismo, no existe como tal algún tipo de festividad, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Ahora, sí existe más una relación desde la forma filosófica en la que intenta la masonería entender el universo, por decirlo así, la realidad y la sociedad, con la muerte. Y sin ir más lejos, por ejemplo, existe como una práctica pues muy antigua de los funerales masónicos. Incluso aquí dentro de Colombia hay pues en los cementerios, más que todo pues no muy reciente, o sea, si nos vamos por ahí 100 años hacia atrás, algo así, sí, como tumbas que guardaban como pues cierta simbología, había como cierta... ¿Tienen algún, por ejemplo, un cementerio masón? ¿Un cementerio específicamente? No. Específicamente, o en los cementerios normales que nosotros tenemos, cristianos, católicos, hay posibilidad de que ustedes tengan como un espacio donde se les da como este espacio es para la masonería o para los masones o entierran los masones, o cómo hacen. No, pues bueno, volvemos a que digamos también es una tradición un poquito más como tropicalizada. Realmente si nos vamos 4 o 5 siglos atrás, pues no tenemos mucha evidencia de que este tipo de cosas pasaran, pero pues son como tradiciones que se fueron tomando más como muestras como un poquito como de respeto, por decirlo así. Pero pues a lo que te referías pues son cementerios normales. De hecho pues no es muy usual tampoco que tal cosa siga pasando, pero pues digamos como dato, como histórico, como medio de cultura general, pues en muchos cementerios ocurre. En el cementerio central, por ejemplo, pues la de Coop, no sé, hay como ciertas tumbas que se ven como con mucha simbología y esto, y que le causan como mucho interés a las personas. Y de pronto también por eso las personas desde afuera como que asumen que hay como algún tipo como de veneración a la muerte por muchos de los símbolos masónicos, cosa que no es así. Es más, lo que intentamos es como desde la forma en la que nosotros entendemos el mundo, como entenderlo a través de ciertos símbolos y ciertas alegorías que arrancan precisamente, como lo decía ahorita con lo de la alquimia, por la muerte, ¿sí? Hay algo muy humano, y es que este proceso iniciático
ha ocurrido en muchísimas culturas, en absolutamente todo el mundo, que es enfrentarte como a morir, como para volver a nacer. Es algo que incluso pues hasta el mismo Jesús enfrentó como su propia muerte pues para regresar. Y si lo vamos hasta en Egipto, vemos como en muchos mitos de creación y en muchas mitologías aparece como esta idea, ¿no? Como de... Pero ustedes sí tienen alguna, digamos... ¿Un ritual? Rituales de comunicación con seres fallecidos o no. No, y me encanta la pregunta porque volvemos a lo mismo, o sea, la masonería es algo eminentemente filosófico y algo eminentemente social también. Entonces, por más que, claro, muchos de los símbolos y muchos pues digamos, como las cosas con las que se asocia pueden parecer desde lejos como, no sé, como actos de magia o brujería, satanismo, pues nada más lejos de la realidad, solamente pues es filosofar y usar estos símbolos como para seguir ese pensum, digamos, que los antiguos constructores pues desarrollaron y que les fue muy bien, ¿no? Y que durante pues la historia ha ayudado como a muchos aspectos sociales en la humanidad. Bueno, mira que yo recuerdo en una de las investigaciones de fenómenos paranormales que nosotros hicimos en Barranquilla, Alex, ¿recuerdas que en el cementerio había una, ¿cómo se le llama? Una bóveda especial o un sitio especial. Un mausoleo, tal vez. Un mausoleo, y todo era de masonería. Y era como un lugar especial, que eso lo lleva, pues por eso la pregunta, a pensar a uno, es que ellos tenían algún sitio especial o pedían que solamente esto fuera para los masones, porque era un lugar especial, un mausoleo especial, y todo era con el símbolo de la masonería. Sí, claro, volvemos a lo mismo, o sea, es más como un acto tal vez como de, no solo respeto, sino como de honrarlo. También hay algo que... Pues está un gran masón hace mucho tiempo dijo que el único bien que perdura es el bien colectivo, y muchos de los más tal vez como de los más grandes aportes que ha dado la masonería ha sido a intentar como cambiar nuestra sociedad para bien, ya sea incluso desde las artes o incluso desde cosas como, no sé, la Revolución Francesa o la independencia. Entonces muchos de estos pues masones como muy importantes en la historia pues se han caracterizado por intentar como cambiar su entorno, su sociedad, y de pronto lo que ha ocurrido es más como una muestra como de respeto, como hace todo ese trabajo, y tal vez como esta expresión artística. También mucho, más bien todo, en la masonería se transmite a través de símbolos, porque los símbolos son mucho más precisos que el lenguaje. Sí, entonces también la forma en la que siempre se han transmitido ha sido a través de la construcción. De hecho, la misma palabra de masonería viene de ahí, ¿no? Viene pues del oficio de construir con la piedra. Entonces, esto arranca incluso desde las catedrales, si lo vemos en el medioevo. Y toda esta simbología se plasmaba pues en edificios, se plasmaba como en monumentos, ese tipo de cosas. Hoy en día pues lo hacemos desde la parte filosófica. Hoy en día pues es muy extraño pues que un masón sí es... yo no sé usar un martillo, ¿sí? Más que de forma filosófica. Pero pues también es como unir esas tradiciones, tal vez. Pero ¿existe algún libre pensamiento respecto a la comunicación con seres fallecidos dentro de la masonería? ¿O es una regla general que no creen y no hacen ningún tipo de acercamiento a tener esa comunicación con seres fallecidos? ¿A qué me refiero? Dentro de, entiendo que es una filosofía totalmente abierta, pero dentro de toda esa filosofía existen masones que crean en la comunicación y que pidan o que puedan tener algún tipo de contacto con alguna persona, un medium que se le llame o lo que sea, para hacer esa comunicación, o que sea afín a algún tipo de celebración donde se lleve a cabo una comunicación con sus seres fallecidos, familiares por lo menos. No, de haberlo definitivamente tiene que haberlo. Lo importante, por ejemplo, de la masonería es que es abierta pues a cualquier persona que sea un libre pensador y que pues tenga buenas costumbres. Es la forma, digamos, que la tradición ha determinado los últimos, pues, a más de un milenio. Entonces, dentro de la masonería encuentras todo, encuentras personas de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de creencia, entonces definitivamente pues está eso. Lo único que pasa es que digamos que la masonería no interviene en ello, la masonería es 100% dogmática, entonces pues nunca en sus estudios, digamos en su pensum, por volver a usar el ejemplo, como si fuera una universidad, pues no hay cosas relacionadas a como prácticas mágicas y ese tipo de cosas,
pero pues evidentemente hay una relación que siempre ha habido pues entre las religiones, entre creencias, incluso magia y este tipo de cosas, pues con el simbolismo. Es nuestra forma de conectarnos pues con la realidad. Pero podríamos decir que hay un libre pensamiento no castigado a las personas que estén dentro de la masonería y que quieran o que tengan ese otro direccionamiento hacia la magia o esa conexión o a este tipo de prácticas. Sí, la masonería no es restrictiva, o sea, sí, la masonería como que ha abogado por algo históricamente, incluso pues hasta la muerte en momentos como las revoluciones, ha sido por la libertad. Entonces definitivamente no hay como prohibiciones, no es algo castrante. Entonces lo que te brinda a ti como persona, como individuo dentro de la sociedad, son intentarte las herramientas para que tú te hagas mejor a ti mismo y pues seas como más productivo para la sociedad en los ámbitos en los que tú te desempeñes. Pasa, por ejemplo, que hay sacerdotes o hay personas de espiritualidad que toman todas estas herramientas y pues encuentran también un uso. También pues hay quienes dicen, hay muchos de los como principales magos en la historia de la humanidad que han sido masones, y también hay masones que han sido completamente ajenos a esos temas. Hay de ambas cosas. Eso era lo que yo iba a decir, porque de una u otra forma, por encima de lo que tú nos estás contando, la masonería tiene una cantidad de simbología y precisamente la perfección dentro de las construcciones que hacían, que en la magia es totalmente activa para contacto con otros planos espirituales, y dentro de ello incluso las vestimentas y los grados que ustedes utilizan, el solo hecho de portar una espada y el solo hecho de que la masonería, aunque siempre se ha querido negar esa conexión, venga con un apego de alguna forma con lo que fue toda la filosofía templaria. Esto nos lleva a ritos de alguna u otra forma, y todo rito debe de tener contacto con algo espiritual. Entonces, en un rito de pronto yo no voy a una iglesia directamente a hacer una apertura para que venga, que me quiero hablar con mis tíos, con mis abuelos, voy a comunicarme con una persona fallecida, pero cuando yo estoy en cualquier tipo de templo o iglesia, hay una apertura astral o espiritual con la cual yo estoy teniendo conexión con otros seres diversos, y dentro de la masonería se hacen ritos, por lo tanto debe de haber una apertura espiritual de alguna forma. No, y me encanta, o sea, me encanta hablar de eso. Sí, o sea, bueno, vamos a separarlo un poquito. La conexión templaria, pues, de hecho, hay un libro que publiqué, que pueden encontrar en Amazon, llamado Masonería Templaria, que habla mucho como de esta conexión también desde lo histórico, porque pues también ha existido como el mito de que los templarios digamos sobrevivieron a través de la masonería, pero pues sí pienso, o sea, desde la investigación que ha habido, que sí hubo una transmisión histórica que podemos hasta cierto punto trazar. Ahora, la masonería, ¿cómo usa estos símbolos? Que pues sería otra pregunta pues muy válida acá, ¿no? Y los transmite y los pone en un contexto dentro de ceremonias. Ceremonias es la parte más importante, yo incluso diría que es justamente como el eje en donde se mueve. Porque así como hay muchos símbolos que pues todos conocen, como la misma escuadra, el compás, la regla, todo este tipo de cosas, donde cobran mucha validez es justamente en su contexto, y ese contexto pues la forma de transmitirlo y que se haya podido hacer durante tantos siglos ha sido a través de las ceremonias. Entonces hay cosas que tú solo puedes saber, o de pronto saber no sea la palabra, pero es lo más cercano pues que podemos desde el lenguaje, a través de tu propia experiencia. Imagínate el amor, y tú no puedes saber qué es el amor si tú no lo experimentas, y aún así cuando lo experimentes no es algo que tú puedes transmitir con el lenguaje. No, tú no le puedes decir a otra persona que sientes al amar, o que sientes al amar a una persona en específico. Ahora, cuando hablamos como de cosas tan ultra trascendentes, pues necesitamos esa vivencia. Esa vivencia se hace a través de las ceremonias. Por eso es que también pues ha habido como todo este manto, ¿no? Pues la gente también dirá, bueno, claro, esto está súper Illuminati, súper reptiliano, esta gente con vestimentas extrañas, haciendo rituales que quién sabe qué están haciendo, ¿no? Seguro sacrifican alguna cabra o algo. O sea, es normal que la gente piense que hay algo como oscuro o muy extraño, y pues extraño sí lo es. Ahora,
que haya una conexión espiritual, yo soy de los que te diría que plenamente sí. Lo que pasa es que la masonería es algo muy diverso, por más que alega, o más bien busca como una universalidad en sus formas y en sus símbolos y en sus reconocimientos, pero la masonería es completamente diversa en sus prácticas. Entonces, así como hay masonería que es completamente incluso atea, o que está completamente desligada de lo espiritual y solo se dedica a lo filosófico, a lo moral y a lo social, también hay muchas ramas que son mis favoritas, que sí hacen este tipo de conexiones, sí buscan una trascendencia espiritual. Ahora, no diría que es toda la masonería, diría que incluso puede ser la parte más grande y la más conocida probablemente. Pero pues dentro de la misma universalidad de sus símbolos y de sus enseñanzas, pues como tú lo dices, por supuesto, si tú lo que buscas es esta conexión como espiritual, es algo que puedes encontrar definitivamente, y más pues al estudiar tantas cosas, pues la masonería incluso sale de cosas como la Biblia y es algo que estudia. 11:08 minutos, 11:08. Sí, estamos conectados con Olímpica Estéreo en esta noche olímpica de Halloween especiales con nuestros invitados Isabel Goyeneche, Alex Torres. También tenemos por acá expertos, el padre, en diferentes corrientes. ¿Cómo se puede decir? Promiscuo espiritual. Corrientes espirituales. Corriente espiritual. Promiscuo espiritual. Hablamos de masonería y también de todo lo relacionado judaísmo, con las religiones, judaísmo. Bueno, ¿qué más podemos hablar en esta noche con relación a todo esto que se avecina? ¿Qué es el Halloween? ¿Qué son las creencias? ¿Lo que están haciendo? ¿En qué creen? ¿En qué ritos hacen? Bueno, hagamos una precisión, por ejemplo, sobre estos 7 días de la preparación según la tradición mexicana. Sí. Entonces, el 27 de octubre normalmente se llegan las almas de los perritos, los gaticos, demás mascotas que han fallecido. 28 de octubre, almas de las personas que tuvieron muertes trágicas. 29 de octubre, almas de todos los seres vivos que murieron ahogados. 30 de octubre se abre el portal para almas de niños que no fueron bautizados o no nacieron y de quienes fueron olvidados. Es decir, ahí hablamos de los excluidos, ¿sí? Okay. Aquellos que fueron excluidos porque cometieron injusticias en la familia o fueron delincuentes, socialmente hablando. Entonces es como ese 30 de octubre es como el día de darles lugar también a ellos, reconocerlos. Mañana. 31 de octubre, entonces, se celebra nuevamente la fiesta del Halloween, el Samhain que hablábamos ahora en el mundo celta. Y en otras partes del mundo, pues las fiestas que hablábamos en Japón, por ejemplo, de los Sekis, y así sucesivamente que coinciden con esta festividad. Pero se tienen en cuenta las almas de los niños, que no lograron ser bautizados, en el caso, digamos, del cristianismo en el contexto católico, y personas que fueron olvidadas. Es decir, a veces hay personas muy queridas en la familia, pero existe ahí también esta percepción de que alguien muere cuando tú lo olvidas. Y es que si de pronto uno va un poquitico a la actualidad, la película Coco describe tal cual todo eso. Está fundamentada en la tradición mexicana pura, desde la esencia. 1 de noviembre, entonces, en el contexto católico se llama el Día de Todos los Santos. Entonces, en la tradición católica recoge el santoral, todos los santos que han sido canonizados, santos y santas. Pero en las tradiciones ancestrales que ya tienen un sincretismo con el mundo católico, se habla de todos los santos como todos nuestros fallecidos, santos y santas, todos, se incluyen a todos. Y el 2 de noviembre se habla de la fiesta de los fieles difuntos, donde ya llegan el resto de almas, ¿no? Entonces es como el día culmen. Donde se reúnen todos. Donde se reúnen todos, se completan los 7 altares o los 7 niveles del altar que les decía ahora, que nosotros podemos armar el altar en casa y ponemos que los alimentos, que las ofrendas, que todos estos recordatorios, las fotos de nuestros antecesores, pero ese altar tiene 7 niveles y cada nivel se va armando en un día, ¿sí? Son 7 días que se celebran. Entonces al final, el día del 2 de noviembre,
debes tener 7 niveles ahí en el que están representados todos estos elementos y la intención y el propósito de cada día, ¿no? Los animalitos, los ancestros, los olvidados, los abortados, los fallecidos, los excluidos, y se va sumando en el altar, porque al final todos somos uno. Todos estamos unidos, todos estamos juntos y no dejamos en el camino a nadie. Ok. Bueno, Isa, de todo un poquitico, de todo un poquito, y uno va aprendiendo en qué consiste, a dónde puedes llegar, y es que hay creencias de creencias. Si hablamos un poquitico de pronto de la cultura original, que es la de los druidas, ¿cierto? Sí, la cultura celta. La celta. De donde viene esta celebración. Realmente, digamos que la intención es la que ha cambiado y la que ha generado esta proliferación del miedo a la fecha por el manejo energético que se le ha dado realmente. Sí. Porque la celebración inicialmente es una celebración de vida, es una celebración de cosecha, es una celebración de bienvenida, es una celebración de conexión con nuestros ancestros. Pero ¿en qué momento, por ejemplo, esa celebración? Porque si uno lee un poquitico, se hablaba de sacrificios de mujeres vírgenes, ¿cierto? Como para también hacer, que, si no estoy mal, que es la vela que se metía en la calabaza, la cera de la vela. ¿En qué momento como que se desvía un poco? Pues hay es decir, el nombre real de la fiesta originalmente era All Hallow Eve, sí. No Halloween. Uh-huh. ¿Vale? Eso ya es podríamos decir, es un americanismo del nombre original. Y esas 3 palabras, All Hallow Eve, quiere decir la víspera de todos los santos. ¿Sí? Entonces, como se fue mezclando, en el caso de América tenemos una mezcla de religiones con el tema de la colonización. Aquí los indígenas tenían sus prácticas particulares. Vino luego la evangelización, que inicialmente fueron sacerdotes o monjes dominicos para poner el cristianismo como religión acá también del Nuevo Mundo. Y luego viene todo el tema de la esclavitud de los africanos y que traían para acá también sus costumbres y sus creencias y sus prácticas espirituales y religiosas particulares, ¿sí? Como el candomblé, o sea, hay una serie de prácticas ahí que todo eso aquí en nuestra cultura, sobre todo en algunas partes específicas, todavía se mantiene mucho esa mezcla intercultural que es Haití, Cuba, en Centroamérica. Se mezclaron mucho todas estas religiones, de donde surge hoy en día lo que conocemos un poco como la santería, ¿no? Sí. Entonces, todo ello ha generado también que se tergiverse el sentido original de lo que para cada una de estas creencias tenía en sus prácticas, en su cultura y tradición. Entonces, por ejemplo, en México, los indígenas hacen un sincretismo con Jesucristo. Entonces los monjes estaban adoctrinando a la gente hablando de Jesucristo y ellos decían Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl para ellos en su tradición es la serpiente emplumada. Sí. Entonces ellos, para que no los maltrataran, los torturaran, pues simplemente como que, bueno, está bien, ponían la imagen de Jesús, pero ellos seguían adorando a la misma serpiente. A Quetzalcóatl. Tonantzin, la Virgen de Guadalupe. Entonces para ellos es una divinidad femenina de la prosperidad, la abundancia, todo lo que representa lo femenino. Y entonces cuando les decían que la Virgen, pues Tonantzin. Entonces mimetizaron a sus divinidades y sus seres que adoraban de esa manera. En la santería ocurre igual. Entonces está el palero, está, ¿sí? sus santos, Oshun, ¿sí? Y ahí sucesivamente ellos, pues decir Oshun, bueno, Jesús. Y entonces se mimetizaron estos términos y obviamente con el tiempo pues se perdió un poco esta raíz ancestral del origen de lo que cada uno de ellos representaba. Y obviamente cuando ya entramos un poco más en el fanatismo, en el fundamentalismo religioso, pues se presta para que tergiversemos o malinterpretemos en muchos casos esta relación con estos seres que para ellos no son malignos, ni maléficos, ni dañinos. Pero por el prejuicio de una creencia a otra, pues atribuimos o asignamos a veces roles negativos
sobre ellos, ¿no? Y pues eso fortalece más esta idiosincrasia un poco incoherente con el origen realmente que tenían. Okay. Pero yo creo que esa parte oscura que se le fue dando al Halloween viene de la Edad Media hacia acá, cuando se empezaron a hablar de las brujas y cuando se pasó a hacer este tipo de persecución, que se hizo esa analogía de que las brujas estaban directamente relacionadas con Halloween y con lo que representan estas fechas por el manejo de sus prácticas mágicas. Y esta persecución hacia las brujas y a lo que representa, de hecho, mire que siempre que hablamos de Halloween es el Día de las Brujas o la Noche de Brujas. Sí. Entonces, con este manejo y esa persecución en la Edad Media se empezó a dar esa fuerza de la parte oscura o negativa de la fecha como tal, lo cual evidentemente, dependiendo la intención de cada seguimiento espiritual y de corriente espiritual, estos sectores de manejo de magia oscura que siempre han existido también, así como existe la magia blanca o la magia, también existe esta magia negra, pues aprovecharon este movimiento y ese manejo para empezar a trabajar sus propios, o estas sectas, sus propios manejos espirituales negativos. Y de allí el sacrificio humano es algo que siempre ha existido en la humanidad como una ofrenda que se le hace a los dioses. Siempre se le ha dado el contexto de la parte negativa, pero este sacrificio ha existido, miren, todas las civilizaciones siempre lo hemos visto. En nuestros indígenas sacrificaban y el dar o el obsequiar la ofrenda de sangre, que es la más pura, siempre se ha dado. Ahora, el contexto, la petición bajo la cual se da vida por vida, o sea, si yo entrego una vida, que eso se daba en las cosechas precisamente para Halloween, si yo entrego sangre, que es la vida, lo que da mi vida, estoy pidiendo vida para la cosecha o vida para que mi propio... Es un trueque. Exacto, es un trueque, por eso el trato o truco. Trato o truco. Sí, hacemos un trato, yo te doy y tú me das. Bueno, ahí vamos conociendo más y más y más. 11:33 minutos en esta noche olímpica. Bueno, hablando de todo lo que son las corrientes filosóficas, religiosas, las creencias, los sacrificios, las fiestas que cada uno tiene. Sí, yo pienso que Panda y queridos oyentes, nosotros los seres humanos nos hemos encargado también con ese libre albedrío que este Dios, energía de amor, fuente divina nos dio, utilizarlo tal cual, o sea, muchos para bien, y utilizar estas fiestas, estas fechas importantes para potencializar la energía en la parte positiva. Muchos también lo hemos hecho para utilizarlo a conveniencia para la parte negativa. Y desafortunadamente esta fecha se ha dado de esa manera, y por eso se ha proliferado tanto lo que hablábamos de este sacrificio mal llevado, utilizado por estas sectas o estos grupos de oscuridad en estas fechas tan importantes. Yo creo que, bueno, estaba haciendo una pregunta aquí. Estas celebraciones a nivel mundial, ¿cierto? Sí. O sea, es una de las pocas celebraciones que se ven todo. Que se ha generalizado y ha habido un sincretismo a nivel mundial y que se utiliza esa misma fecha. Bueno, se ponen de acuerdo, pero pues cada quien lo ve desde un punto totalmente diferente y cada quien tiene una connotación que lo hace moverse. Sí, y a nivel energético, desde muchos contextos, no solamente desde la parte religiosa y espiritual, también comprobado a la parte energética, pues está el movimiento planetario. Si hablamos desde la astrología, existe también ese movimiento y esta fuerza energética que de por más es lo que ha contribuido a que sea tan importante para la utilización, tanto para el bien como para el mal. Bueno, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, con relación a los masones, llegando a la conclusión ya en esta oportunidad? Pues yo creo que
retomando un poquito, lo importante realmente de la fecha, me parece a mí, no solo es recordar la muerte y recordarlo, digamos, de una manera como triste o incluso negativa o incluso siniestra, sino la manera en la que nosotros nos relacionamos con ella. A veces dejar ir es muy complejo, a veces incluso nuestras sociedades han generado como muchas costumbres y muchos rituales y todo eso para también poderlos llevarnos, independientemente como de las connotaciones realmente espirituales. Ver ir a alguien o aceptar la pérdida, incluso nuestra propia pérdida, aceptar nuestra propia muerte, pues es algo tan complejo que tal vez me parece que hay mucha validez en que existan celebraciones que lo resalten, digamos, de una manera positiva. Obviamente, como lo decía Isabel, hay quienes lo usan mal, es innegable. Hay quienes pues aprovechan pues para prácticas como muy oscuras, muy reprobables. Pero pues más allá de eso, sí es un día, digamos, en el que podemos como abrir un poquito el pensamiento, sí es un día en el que podemos como permitirnos, como acercarnos a estos temas como de una manera como más jovial. Si de pronto, no sé, los niños quieren salir a disfrazarse, a veces es como mejor aprovechar esos momentos, pienso yo, por lo menos desde mi perspectiva, y pues digamos, tomar lo bueno que haya en todo esto. Entonces pues hoy me encantó, la verdad, pues compartir con todos ustedes. Siempre me encanta venir por acá y pues aprendí un montón. Creo que hoy aprendimos todos muchísimo y pues nada, yo digo que celebren el Halloween, pues no sacrifiquen nada, pero pues aparte de eso sí celébrenlo. Bueno, que lo aprovechen, ¿sí, no? Que sacrifiquemos el tiempo de oficina para celebrarlo con los niños. Eso. Bueno, padre, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, 3 cositas puntuales. Uno, para quienes les interese averiguar un poco el tema del origen de la Santa Muerte, está el documento en internet, pueden buscar por San la Muerte. Ahí hay un documento, digamos, respaldado por una universidad importante, donde menciona precisamente toda la investigación de cómo se origina este mito y cómo, pues digamos, en el caso de México, pues viene siendo la Santa Muerte. Entonces lo pueden buscar por San la Muerte, el documento. Segundo, el tema del Halloween, en el sentido de su origen, lo vamos a entender como la etapa del verano, ¿sí?, que termina y entra el otoño, y entonces la luz del sol se reduce en ese tiempo. Y en el hemisferio norte, pues hay partes de la Tierra donde se van de 3 a 6 meses de oscuridad. Entonces, para esas comunidades o esas tribus, era un tiempo de recogimiento, de encuentro familiar, de recoger suficiente alimento para todo ese periodo, y que también lo hacen algunos animales como ardillas, recogen bellotas y guardan para el tiempo que van a estar encerrados, hibernando. Pero a nivel de las tribus humanas, pues hacían lo mismo, guardaban ciertos frutos, guardaban cierta cantidad de alimento para ese tiempo, y estaban en familia, estaban reunidos. Entonces era un tiempo de compartir, pero también era un tiempo de ir hacia adentro, de reflexión, ¿sí? Entonces todo ello, pues nosotros lo podemos recuperar y darle un sentido hoy en día en nuestro camino actual y cotidiano. Y el tercero tiene que ver con el tema del sacrificio, como lo hemos entendido desde el latín, que pues nos trae un poco el tema del dolor, la culpa, el sufrimiento, y desde el contexto griego, que es sacrum officium, oficio sagrado. Haz cada cosa en tu vida como un oficio sagrado, hazla con devoción, con dedicación, con entrega, ¿sí? Y ahí entonces es importante eso, que la alegría tenga esa devoción, que el compartir con nuestros chiquitos y acompañarlos, pues es más sano que llenarlos de miedos y temores y prejuicios.
Démosles habilidades para la vida, démosles, a través de acompañarlos y compartir con ellos, la capacidad de elegir y decidir cuando se presenten situaciones, que es muy diferente a enseñarlos a evitar los riesgos y los peligros. No, es que se te van a presentar. Yo no voy a estar por más que te ame, no voy a estar a tu lado todos los días, toda la vida, en cada minuto. Entonces, en algún momento vas a tener que enfrentar una situación, una dificultad, y me interesa es que tengas herramientas para que en ese momento tomes una decisión adecuada. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Bueno, pues realmente para mí el Halloween, hoy aprendiendo de todos, va más allá y es tomarlo de una manera subjetiva y adecuada, ¿sí? Y como decía el padre, esto va más allá de generar miedo en los niños, en que no hagan, en que no sea, y llevarlos a un tema que para mí sí es, y es el compartir. Para mí es la base fundamental de todo esto. Y es que no solo sea ir y pedir dulces, sino que vamos a dar, que vamos a compartir entre todos, qué le puedo ofrecer a, ¿sí? No sentir miedo, claramente hay que proteger los niños, hay que cuidarlos. Como decía Isa, hay cosas buenas y cosas malas, pero creo que si nos enfocamos más en las cosas buenas, podemos hacer y construir una sociedad que pueda generar un cambio de pensamiento y no necesariamente ir a que todo nos va a hacer daño ya más de lo que está la sociedad. Bueno, oiga, interesante todo lo que vamos escuchando, Isa. Claro que sí, mira que es bastante nutrida. Estos días han estado bastante nutridos. Falta la conclusión de don Alexander Torres. Y mañana va a tener un día, pero mira, Panda, bastante controversial, porque vamos a desmitificar muchísimas cosas de los posibles sacrificios, de qué rituales realmente en la parte oscura sí se hacen esos rituales. Vamos a tener personas muy interesantes que nos van a abrir como ese campo que no hemos tenido acá, y es bastante importante. Alex. Bueno, pues de mi parte me resta decir que aunque todo suena tan bonito y tan luz, la oscuridad siempre está ahí. Y dentro de la demonología se argumenta que durante el mes de octubre nos rige un ser de bastante fuerza energética de nombre Baal. Y a todos los Baales en la antigüedad y en la antigua Babilonia se les ofrendaban los niños vivos quemados en la hoguera o degollados. Y de allí es que la oscuridad, el camino del caos, el camino del sendero de la mano izquierda, o lo que conocemos como luciferianistas o luciferistas y satanistas, aún en la actualidad, aunque se quiera tapar el sol con un dedo, continúan haciendo sus fechorías y continúan haciendo sus rituales. Y así como el padre lo argumenta científicamente, efectivamente durante todo este tiempo de oscuridad, la oscuridad está más cerca al planeta Tierra, y por eso esta fecha es tan importante dentro de la magia oscura. Dentro de la magia de luz también, porque para eso existe y es para crear una balanza. Pero la oscuridad está allí y es algo que siempre va a prevalecer al lado de nosotros. Sin ella no podemos vivir tampoco. Así que, claro, recomendación: compartir en familia sí, pero cuiden sus familias, cuiden sus hijos, porque, repito, el sol no se tapa con un dedo. Bendiciones para todos, gracias Panda, gracias a todos los oyentes. Y mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Isa, muchas gracias. Claro que sí, mañana no se pierdan, que va a ser pero muy polémico y bastante fuerte este especial. Mañana va a ser el día, de verdad que vamos como a desentrañar mucho esta parte también de la oscuridad, si es real todo esto o es mito, qué tanto es real y qué tanto no. Así es de que muchas bendiciones para todos, que los angelitos sigan guiando su camino, y nos hablamos mañana. 20 segundos, Alex. 20 segundos, es que me falta un dato súper importante, y es, claro, chévere que vean la historia del nacimiento o de donde viene realmente el mito de la Santa Muerte, pero también recordemos que por encima de que este mito nazca de allí, nosotros los seres humanos tenemos tanto poder que creamos seres llamados egregores, y para mí esa Santa Muerte mexicana es real, tal cual como nos la muestran. Trabaja en la luz o trabaja en la oscuridad, pero es un egregor, fuera del concepto de que venga de aquella historia de este monje que falleció de esa forma. Así queda abierto el tema para mañana. Gracias, Panda. Chao, chao.